Bueno, estoy aquí, aprovecho la recuperación de la última operación de mi tobillo para poder hacer algunos vídeos explicativos que pueden ser interesantes para muchos de vosotros. Hoy voy a hablar, o en este vídeo voy a hablar, ¿vale? Me permitís que vaya cojo un poquito, pero bueno, voy a hablar un poquito de esta máquina. Todos tenéis la opción, o muchos de vosotros tenéis la opción de trabajar con poleas. Las poleas pueden ser una herramienta de trabajo muy buena. Pero tenemos que intentar conocer mínimamente cómo son las poleas y cómo estas van a tener un impacto sobre nuestro cuerpo en función de lo que hagamos y cómo lo hagamos, ¿vale? Entonces aquí os presento esta es la conocida Freedom de la Nautilus, marca Nautilus, una de las mejores marcas que puede haber en el tema de máquinas de gimnasio. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí que cuando tengáis una polea, esto es una polea bastante peculiar, no todos tenéis esta polea tan articulada que te permite en una sola máquina tener un montón de movimientos de polea, pero sí que muchos tenéis acceso a poleas. La polea la tenemos que mirar como una especie de trabajo en gomas, pero pero con una diferencia muy clara que luego explicaré, que puede ser mucho más interesante para el trabajo de fuerza, ¿vale? La goma tenemos que saber utilizar mejor. Cuando tengáis una polea, lo primero que tenéis que mirar, ¿vale? Y ver es que, o saber, ¿vale? Es que lo que marca el peso aquí, el peso de las placas, no tiene por qué ser el peso, y casi nunca lo es, el peso que tú vas a mover. Por lo tanto, no te envalentones diciendo voy a mover 20 kilos o 20 lo que sea, ¿vale? No, porque esto depende de muchas cosas. Cualquier sistema de poleas puede tener varias poleas que son fijas, como estas de aquí, ¿vale? O poleas como aquí o por dentro. Cuando hay una polea fija, las poleas fijas solo tienen un objetivo que es redireccionar la carga o la resistencia que llega para que vaya hacia un sentido, ¿no? Que te permita moverlo bien. Pero también puede haber una polea, como en este caso, móvil. ¿Qué significa móvil? Que cuando yo muevo el peso, en este caso la polea es móvil y se mueve con el peso. Cuando tenemos, esto es bastante típico, la mayoría de poleas son así, la mayoría, si os fijáis, y eso significa que el peso que hay aquí se va a repartir en cada uno de los cables de la polea, ¿de acuerdo? Podemos decir que va a desmultiplicar el peso. Podemos decir de otra forma que tú vas a tener ventaja mecánica en frente a lo que marca ahí, ¿vale? Como va a desmultiplicar, por cada polea móvil salen dos cables, se desmultiplicaría por dos, pero en esta, como hay dos poleas móviles, si os fijáis, se mueven 4 cables. Significa que se va a desmultiplicar por 4. Si estamos atentos, y la máquina es buena, incluso algunas aquí ya te lo dirían, que el peso que mueve se desmultiplica por 4. ¿Vale? Esto es una cosa a tener en cuenta. Y esto tiene un fin muchas veces, porque al final el hecho de que se desmultiplique nos permitirá hacer grandes movimientos segmentarios con pequeños movimientos en placa. Para grandes movimientos, eso es interesante. Hay otras máquinas que el sistema de poleas es diferente, las móviles, y lo que hacen es multiplicar. El objetivo de eso va a ser pequeños movimientos, ¿vale? Con desventaja mecánica para nosotros, por lo tanto van a multiplicar la carga que va a llegar, pero en cambio va a haber mucho movimiento. Eso para pequeños movimientos, como a veces extensiones de tríceps o movimientos más cortitos, es interesante, ¿vale? Pero para el caso de grandes movimientos se utiliza bastante esto. Una vez tenemos esto y sabemos que tenemos una polea con X poleas que redireccionan y X poleas móviles, y sabiendo que no va a llegar la misma carga, es decir, que el peso que hay ahí no es la fuerza que va a llegar a mi mano, ¿vale? A partir de aquí ya tengo que intentar ver qué opciones tengo y cómo manipular el movimiento para que vaya a mi favor. Una de las cosas buenas que tienen las poleas y la redirección de fuerzas continuamente, ¿vale? Cuando yo me pongo, por ejemplo, imaginad aquí una apertura, voy a hacer, he quitado todo, simplemente a modo de enseñar el movimiento. Si yo tengo aquí una apertura, está claro que el cable me va a tirar hacia ahí, yo voy a tener que vencer, ¿vale? Al final, cada vez que yo venzo es como dos sistemas de palancas que negocian. Un sistema que es de mi cuerpo, es decir, desde el eje que voy a mirar, de la articulación que voy a mirar, por ejemplo en el hombro, en la abducción horizontal aquí, respecto a la fuerza muscular, ¿vale? Y el otro sistema va a negociar con el sistema de palancas de la máquina, que es cómo
la línea de fuerza de la máquina, la potencia, ¿vale? Va a pretender vencer, en este caso me va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el movimiento contrario, es una abducción horizontal y una BD horizontal hacia adentro, ABD hacia afuera, me lleva hacia afuera y yo tendré que ganarla llevándolo hacia adentro, ¿vale? Yo puedo manipular la polea de diferentes formas para que la fuerza, tal y como me llegue, ¿vale? Se ajuste a la capacidad de mi fuerza. Si os fijáis, si yo estoy aquí, el cable, lo bueno del cable es que te marca la dirección de la línea de fuerza. Tal y como está el cable puesto, marca que la dirección de fuerza que te hace digamos, la resistencia te va a tirar hacia ese sentido. Eso es la línea de fuerza. Si estoy aquí me va a tirar hacia aquí, pero si estoy aquí me va a tirar hacia ahí. Si veis, es muy diferente, por ejemplo, a un peso libre. Un peso libre, si hipotéticamente imaginaos que yo estuviera hacia abajo, imaginaos que yo estoy boca abajo, si yo moviera aquí, el peso libre me tira hacia abajo desde este punto, pero si estoy aquí, me va a tirar hacia abajo, hacia aquí. La línea de fuerza aquí va a ser hacia ahí, aquí va a ser hacia aquí. En cambio, el cable, siendo casi lo mismo, la línea de fuerza la va marcando y es diferente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es interesante? Que si os fijáis que cuando yo llego aquí, la línea de fuerza me empuja aquí, me está siguiendo creando lo que es momento de fuerza o torque, que es, me sigue venciendo y yo tendré que seguir haciendo fuerza y estímulo para poder vencer la resistencia, ¿vale? Si os fijáis, cuando estoy en una mancuerna, cuando estoy aquí, la línea de fuerza va directo a mi articulación, sin entrar en aspectos biomecánicos complicados, a nivel muy sencillo. Con lo cual, cuando yo aquí, por ejemplo, en las aperturas o en un press, no hay prácticamente momento de fuerza que me llegue a la articulación. Por lo tanto, no voy a poder aprovechar el máximo el rango de movimiento. Además, por ejemplo, si tengo una mancuerna y la tengo aquí, cuando yo estoy aquí, por diferentes componentes biomecánicas y fisiológicas, yo aquí soy bastante débil. Y incluso todo el tejido elástico, tejido conectivo, ¿vale? Puede sufrir mucho porque va a estirarse mucho, va a ofrecer una resistencia más, ¿vale? Y va a tener que trabajar mucho para poder vencer la debilidad que tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, donde somos débiles, y en cambio, ¿qué pasa con el peso libre? El peso libre que aquí, que es donde yo, como he dicho, soy débil, me va a empujar todo, va a pesar mucho, porque fijaros cuánto peso me va a tirar hacia ahí. En cambio, en la polea, fijaros aquí, como sí que me ataca fuerte aquí, pero a medida que yo voy cerrando, sigue empujándome, sigue haciéndome resistencia, pero cada vez un poquito menos. De tal forma que si analizáramos bien, podríamos decir que por temas de mecánica, ¿vale? Que cuando la línea de cable respecto a mi brazo me ataca a 90 grados es cuando más resistencia me da. Cuando la línea se cierra de 90 grados, fijaros cómo se ha cerrado, menos resistencia me ofrece, ¿vale? Fijaros, aquí me ataca mucho, ¿vale? Pero donde yo soy más fuerte, que es más o menos a la mitad del rango de movimiento, es donde más me va a resistir, y a medida que yo voy, me va costando un poquito más, me deja llegar, ¿vale? Y se ajusta bien a mi perfil muscular, a mi capacidad de muscular. Tengo otros vídeos que explico bien esto. Pero sí que yo tengo que pensar, yo por ejemplo aquí podría pensar, bueno, pues hago un movimiento y pasa un poco lo mismo. Cuando yo estoy aquí, el cable me tira hacia arriba, no me ofrece casi movimiento, pero en cambio a partir de aquí me está empezando a tirar hacia ahí la línea de fuerza, me empuja. Cuando llega más o menos aquí, si os fijáis, es casi 90 grados y es cuando más fuerza me va a tirar hacia ahí. Pero es en el rango medio mío, que ya sabemos que los rangos medios son los que son más fuertes, ¿vale? Si no ahora lo recuerdo. Y a partir de aquí, el cable se va haciendo un poquito más pequeño. Y me va a permitir poder llegar a los rangos más acortados donde fisiológicamente me cuesta más, por temas propioceptivos y por temas también de los puentes cruzados, de contracción muscular, me permite, pues fijaros que si llegara un momento, que si llegara aquí o incluso quisiera ir más atrás, el cable ha pasado al otro lado. Vente aquí. El cable ha pasado al otro lado. No tenía ningún sentido para el trabajo de estos músculos, en este caso de extensión, que me están ofreciendo aquí, cuando el cable está por delante de la articulación, me está generando este movimiento, pero si pasa por el otro lado, prácticamente aquí va a ser toda la otra musculatura la que verá. Si aquí es la extensión,
Si pasa y quisiera ir más, ya sería un trabajo de los flexores, aunque fueran en alargamiento, da igual, ¿vale? Pasa, entonces no tenía sentido, yo tengo que saber eso, ¿vale? O tengo que saber que si hago una apertura y vengo hacia aquí y quisiera pasarla hacia aquí, me va a pasar 3/4 de lo mismo, ¿vale? Tengo que verlo. Si yo tengo una mancuerna libre y vengo aquí no me ofrece ninguna resistencia, es una pena. Solo mi capacidad de focalizar el trabajo, estimular de forma consciente, podían seguir buscando el estímulo. Pero incluso si desde aquí con una mancuerna yo lo cierro más, fijaros que la línea de fuerza pasaría al otro lado del hombro. Pasaría lo mismo, que trabajaría la musculatura contraria. No tenía ningún sentido. Casi que para ir aquí, en vez de pectoral, ¿vale? Tenían que trabajar, en vez de los aductores horizontales, tenían que trabajar prácticamente hombro posterior y tal, en alargamiento para aguantarlo. Pero la polea sí que nos va a permitir cerrar más. Fijaros que mientras el cable sea un poco pequeño y no pase al otro lado del lago, va a seguir existiendo y puedo apurar mucho más el rango. ¿Vale? Recordad que toda musculatura tiene un perfil muscular, que significa que en cada rango de posiciones tiene una capacidad contractiva, una capacidad de producir fuerza determinada. ¿Vale? Cada músculo depende de muchos factores, depende de condiciones totalmente a nivel de proprioceptivas, de cómo el uso muscular se va cortando y a medida que se va cortando le cuesta más enviar señal, pero también tiene que ver con la mecánica del músculo, de si son músculos fusiformes o penados, depende de muchas cosas, pero siempre cumplen un rol en general, que la mayoría de músculos, ¿vale? Que en los rangos iniciales del máximo alargamiento cuesta hacer toda la fuerza posible, en los rangos intermedios son muy fuertes y en los rangos acortados vuelven a ser muy débiles. Y yo debería buscar que a través de una polea o a través de la máquina que yo decida hacer o peso libre, poder ajustar para optimizar el trabajo en ese sentido. Si no, no tendría ningún sentido. Si no, no podría optimizar el rendimiento que busco o el estímulo que estoy intentando buscar con las máquinas. Por lo tanto, cuando tengamos una polea, fijémonos un poquito cómo multiplica o desmultiplica en función de cómo son las poleas, ¿vale? Que van redireccionando o si son móviles, ¿vale? Y luego intentemos jugar viendo la línea de fuerza de donde va el cable, intentemos jugar, ¿vale? Con el ángulo de fuerza que se ajuste, que se haga pequeño a medida que me acorto, que se haga cerca de 90 grados cuando estoy en rangos intermedios y que se vuelva a hacer un poco pequeño o se mantenga, ¿vale? Cuando en fases iniciales. Y si no puedo tener eso, al menos trabajar rangos parciales donde se optimiza el trabajo, pero teniendo esto claro. Esto se da en todos los movimientos, ¿vale? Así que trabajar esto y analizarlo un poquito en vuestros centros o los sitios donde entrenáis.